Bienvenidos quienes se incorporan apenas a la celebración de los 20 años de las licenciaturas, a quienes no pudieron estar ayer y hoy, y bienvenidos también quienes con carrera larga están desde ayer a las 9 de la mañana celebrando, festejando, yendo a paneles, discutiendo, comiendo, oyendo jazz y demás. Bienvenidos sobre todo nuestros exalumnos, nuestros alumnos, a esta que, como dije ayer, es una fiesta disfrazada de evento académico. Esto estaba anunciada como una conferencia magistral, pero a petición del profesor Jan Meyer decidimos mantener la lógica del evento y en lugar de tener una gran conferencia magistral, que también lo tendremos porque con que hable Jan Meyer se vuelve conferencia magistral, empezaremos con un diálogo. Un diálogo sobre el CIDE de hace 20 años y la evolución de esos 20 años. Y también para seguir con el espíritu de este evento, que como lo he dicho varias veces cuando platico con los egresados, algo que queríamos hacer era invitar a los egresados, no de público a nuestros eventos, sino invitarlos a ser protagonistas del evento. Entonces decidimos subir a la profesora Alejandra Ríos, que es egresada de la licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que es ahora ya la más reciente contratación de ese grupo de profesores que ya tenemos en el CIDE de nuestros egresados, y que es también la responsable de la idea original de este evento, que empezó como un coloquio chiquito y empezó a crecer hasta lo que tuvimos ayer y hoy y que culminaremos al rato con una cena. El profesor López Ayón y el profesor Meyer no necesitan más presentación, entonces simplemente le cedo la palabra al profesor Sergio López Ayón. Gracias y buenas tardes tengan todos ustedes. Como ha dicho Guillermo, haremos de esto una doble ocasión. Primero, para conmemorar y rememorar el CIDE de hace 20 años y lo que ha sido desde hace 20 años, y después tendremos ocasión de que el profesor Meyer nos dirija algunas ideas, en lo que más que una gran conferencia pues será un diálogo que él nos ofrece esta tarde. Yo creo que la presencia de Alejandra tiene una doble razón, ¿no? Primero, sobre todo que es egresada del CIDE, ¿no? Una exitosa egresada del CIDE, y dos, que de ella fue la idea original de hacer este festejo, ¿no? Y yo comenzaría por preguntarle a Alejandra que nos cuente un poco su memoria del CIDE hace 20 años y cómo cambió su vida el CIDE hasta ahora. Bueno, primero 2 minutos en lo que se me va el nervio, ¿no? Y agradecer a Sergio y agradecer a Guillermo y agradecerles a todos ustedes el que hayan tomado con entusiasmo la idea. Creo que al final fue buena idea y me da muchísimo, pero muchísimo gusto, ¿no? Ver las caras viejas, las caras no tan viejas y sobre todo las caras nuevas de los egresados y también de los alumnos. Y también agradecer el que me hayan invitado en este momento a platicar esto. Y pues es un poco complicado hablar, ¿no? Me quitan el micrófono en cualquier momento, pero de cómo era el CIDE hace 20 años. Y yo quiero empezar diciendo rapidísimamente que yo llegué al CIDE porque yo en realidad, por ejemplo, quería estudiar economía, pero también sociología, pero también periodismo, ¿no? Y quería hacer todo al mismo tiempo y me parecía que todo era viable. Y un buen día Gerardo Zúñiga llegó con el programa de estudios del CIDE y me dijo que yo que quería estudiar todo al mismo tiempo, que podía entrar al tronco común y ver si esto me gustaba o no me gustaba. Y curiosamente ya había acompañado yo a Gerardo Zúñiga a recoger su examen de admisión al CIDE un año antes y sabía que esto estaba muy lejos. Y cuando llegué le dije a mi papá, porque yo vivía por Tasqueña, cuando llegué le dije a mi papá que yo quería estudiar, que iba a estudiar en el CIDE, mi papá se sintió medianamente aliviado porque ya no iba a estudiar ciencia política, que era una cosa
abstracta para un ingeniero que no entendía exactamente qué iba a hacer yo de mi vida. Y cuando me dijo, y bueno, ¿y qué vas a estudiar ahí? Le dije, Relaciones Internacionales, y puso la misma cara de, ¿qué vas a hacer con tu vida? Anyways. Y lo peor fue cuando le dije dónde estaba el CIDE, ¿no? Porque puso una cara de, no te voy a poder llevar, no voy a poder pasar por ti, no voy a poder... Y mi padre, que no está aquí, pero que si algún día escucha esto, merece el reconocimiento de haberse levantado todos los días a las 6 de la mañana y acompañarme a la parada del trolebús, donde yo diligentemente me subí al trolebús, y 1 hora y media después me subí al autobús del CIDE para llegar al CIDE a las 8 de la mañana. Ese era el CIDE. Esa fue mi primera experiencia para llegar al CIDE, porque me negué a llegar a Tacubaya. Y me sigo negando a llegar a Tacubaya. Prefería levantarme a las 5 de la mañana. Pero la otra situación que fue para mí el CIDE es que durante 4 años y medio pasé literalmente aquí todo el día, todos los días, porque en mi repudio para subirme y llegar a Tacubaya, me esperaba el autobús de las 8 de la noche del CIDE y me regresaba a Tacubaya y de ahí llegaba a mi casa a las 10 de la noche. En una época en la que no había celulares, todo estaba cronometrado, entonces 10 minutos que yo me demorara y mi pobre padre ya estaba en la esquina esperando, ¿no?, que yo llegara o algo por el estilo. Y lo que recuerdo también de aquellas épocas, y con esto voy a ir integrando a todos los demás, es que era tanto tiempo el que pasaba yo en el trolebús y en el metro y en el camión del CIDE, que me leía el periódico enterito, desde la primera página hasta deportes. Deportes también leía, ¿no? Y me dio por recortar encabezados del periódico, los encabezados que me interesaban. Y ahora que estuvimos organizando esto, probablemente tengo un complejo de acumulación, pero creo que bueno, ha servido por lo menos para organizar esto. Al revisar los encabezados me di cuenta de 2 cosas importantes. La primera era cómo esas noticias de antes siguen siendo vigentes, pero la segunda es las editoriales que recorté en aquel momento hablan mucho de la importancia de haber estudiado aquí. Editoriales de Hugo Pipitone, editoriales de Mauricio Merino, editoriales del profesor Meyer, editoriales de varios de los profesores que nos dieron clase y que aún nos siguen dando clase. Y mientras yo revisaba esto, Javier, mi esposo, se moría de risa detrás de mí porque yo decía, claro, ¿no? Y reaccionaba y encontraba fotografías y demás. Y lo que viene a colación la anécdota es porque también recuerdo que en aquellos años éramos tan pocos, éramos muy poquitos, y pasábamos tanto tiempo juntos, que yo recuerdo los debates que se organizaban en los pasillos sobre los distintos temas del periódico, y debates a veces muy acalorados, y debates que se pasaban después a las clases, y llegaba un momento en el que éramos tan poquitos que no solamente sabíamos lo que iba a decir Carlos y no sabía quién iba a levantar la mano después de Carlos, ¿no? Porque ya era demasiados pocos. Y creo que se hizo un ambiente de solidaridad interesante, porque pasábamos mucho tiempo juntos, teníamos el reto de sacar la carrera juntos en una época en la que hoy lo discutíamos, la incertidumbre era la palabra que regulaba lo cotidiano en nuestra vida al menos. La incertidumbre en las reglas, no había extraordinarios, ¿no? La incertidumbre en si íbamos a lograr pasar las materias. Y creo que yo recuerdo al menos de mi generación este estudiar juntos. Y ya en las clases, yo creo que sí tengo un complejo de acumulación porque todavía guardo los apuntes de microeconomía y los de macro, ¿no? También, que ya hablamos. Pero aquí no lo voy a decir nada más porque estoy de este lado y porque está el profesor Meyer de este lado, pero también guardo mis apuntes de Historia de México y mis apuntes de Historia Universal. Ninguno de los que tomaron clase conmigo me va a dejar mentir que salíamos realmente contentos de aquellas clases, ¿no? Y que salíamos contentos y aparte íbamos a buscar como referencia del mito de la Virgen de Guadalupe, referencias, ¿no? Y de repente no sabíamos cómo el profesor Meyer, que nos estaba hablando de Historia Universal, terminaba explicándonos por qué los techos de la Ciudad de México eran planos, la influencia, ¿no?, de Argel y demás. Y yo me acordaba que decía, yo no me puedo perder esas anécdotas. Y todos mis apuntes en un cuadrito encerraba la anécdota adicional que contaba. Entonces, cuando me tocaba estudiar,
Mi problema es que todo eran cuadros y yo no tenía lo de los apuntes de la clase, pero creo que esa fue una de las, y lo digo en serio, creo que fueron de las clases que más nos conmovieron en aquellos años, sobre todo a los que estábamos en tronco común, y sin lugar a dudas las clases que nos obligaron a estudiar juntos, de esas memorables noches en las que nos daban hasta las 6 de la mañana tratando de resolver el lagrangiano que no encontrábamos, ¿no? Y la optimización de no sé qué, forjaron no solamente carácter, sino también forjaron muy buenos amigos. Pasamos juntos esos primeros años del CIDE donde el comedor era uno y las opciones para poder encontrar algún otro lugar donde alimentarse eran mínimas. Y nunca se me va a olvidar el chef de aquella época, que no recuerdo cómo se llamaba, no sé si alguien se acuerde, que nos regañaba por no comernos las cosas y nos decía, solo hay bistec y se comen el bistec, ¿no? Y nadie puede tirar nada y se amuela. Y hablábamos también de que justo hace rato, era francés. Y después, era francés. Pero bueno, ¿no? Y también, yo creo que en este afán que tuvieron los directivos en aquella época de tratar de incorporar docentes de otras universidades, porque el CIDE no era tan grande, nos obligaban a tener unos horarios de clase realmente complicados. Clases que empezaban a las 8 de la mañana, terminaban a las 12 y la siguiente clase a las 5 de la tarde y terminaban a las 8 de la noche. Y había que matar el tiempo, entonces también recuerdo particular cariño las partidas de ajedrez donde, ¿no?, sacaban lo mejor de sí todos y dejaban la partida afuera y se metían a clase. Y después salían y seguían jugando. Después las partidas de dominó. Aquí no había más que una sala de estudiantes que tenía una mesa de ping-pong. Y los torneos de ping-pong fueron memorables, fueron a morir. Realmente había sangre en esos torneos de ping-pong. Y también que encerrados un poco aquí empezamos a generar estrategias de sobrevivencia para no atacarnos mutuamente. Y aquí, a iniciativa de Robert Duval y de Julio Ríos, empezó el Cineclub, ¿te acuerdas? Y el problema era conseguir las películas. Y se conseguían en este lugar chiquito que era un cineclub que se llamaba El Juglar o algo por el estilo. Y después generábamos seminarios, lo que fuera, pues eso me refiero, ¿no? Seminarios de filosofía, porque pensábamos que estábamos muy neoliberales y necesitábamos tener una clase de marxismo y, ¿no? Nos inventábamos seminarios de filosofía y me acuerdo que vino de la Serna, del Instituto de Jurídicas, a darnos aquel seminario. Y la verdad es que éramos unos nerds, ¿no? Completamente. Éramos, ¿no? Pero creo que algo que hizo de esos años en el CIDE aquí, interesante y que sin duda impactó mi vida, estoy completamente convencida de que eso no hubiera sido igual, es haber tenido la posibilidad de discutir con gente tan inteligente, ¿no? Con gente entusiasta. Pero lo segundo que me parece que fue un sello de mi generación, de la primera o de las primeras generaciones, pero puedo hablar más de la mía, que fue con la que conviví, de gente que tenía compromiso. Había un compromiso social un poco en nuestra generación y entonces los debates siempre tenían ese tinte como entre izquierdoso y luego surgía la derecha y, ¿no?, y otra vez la izquierda. Pero creo que fue tomar la determinación en aquellos años con distintas clases de cuál iba a ser la vocación y creo que a todos nos marcaron distintas clases. Yo platicaba cuando hicieron la entrevista esta a los egresados que recuerdo mucho alguna clase de Mauricio Merino que también en este revisar lo que era la teoría política y mezclarlo en ese semestre, que justamente fue el semestre que tomamos Historia de México con Jan Meyer,
yo ese día dije, mi vocación son las ciencias sociales. No me equivoqué. Estas clases me gustan, estas clases me apasionan, no me cuesta trabajo estudiarlas. Y después cuando tomaba clases con todos estos profesores que traían los problemas cotidianos, la pobreza, la crisis y todas estas historias, lo segundo que decidí en aquel momento es, no me entiendo en el sector privado. Lo mío va a ser sector público. No sé si burocracia, no sé si docencia, no sé si investigación, pero va a ser sector público. Entonces, creo que a muchos nos marcó de manera importante todos esos años por el nivel intenso de convivencia que tuvimos aquí. Otra vez no había celulares, no había Twitter, teníamos que hablar entre nosotros, no nos podíamos evitar, ¿no? No podíamos salir. Estaba aquí, la sala de lectura era una belleza, la sala de lectura, donde ahora es la cafetería. Cuando regresé al CIDE, ustedes disculparán, pero cuando regresé al CIDE y vi que se había convertido en la cafetería porque habían hecho el comedor, casi lloro porque esa sala de lectura tenía unos ventanales preciosos y como pasamos aquí todo el día, uno podía ver el atardecer sobre los volcanes. Ya sé que me estoy poniendo un poco romántica, pero en realidad sí se podía ver el atardecer sobre los volcanes y no faltaba el que se dormía, pero era eso, una sala de lectura que me hubiera encantado que se hubiera mantenido, porque creo que era un espacio lindo de convivencia. Y creo que lo que ha cambiado el CIDE ahora es proporcionar a los estudiantes todas estas nuevas herramientas sin dejar de obligarlos a tener que convivir tanto. Pero si puedo decir un sello distintivo sobre aquellos años es que eso nos obligó a convivir muchísimo. Y creo que en algunos casos fue para muy bien, en otros casos tal vez para muy mal, ¿no? Pero creo que en general todos al final terminamos llevándonos muy bien. ¿En qué cambió mi vida? En todo, en absolutamente todo, porque nunca estudié sociología finalmente, nunca lo logré, pero de hecho ni siquiera se me ocurre que hubiera hecho si no hubiera estudiado acá. Entonces, me dio mis mejores amigos, ¿no? Me hizo encontrar la vocación y otra vez creo que no me equivoqué. Gracias, Ale. Hace un rato en la comida, estudiantes de la primera generación, compañeros de Ale, ¿no?, se definieron como que tenían el complejo o la vivencia de excombatientes, ¿no? Sobrevivieron la batalla y cuando los escucho, ¿no?, siempre me llama la atención que mucho de lo que hoy platican como pasado es hoy el presente de muchos de los estudiantes, ¿no? Se quejan de lo mismo, que no hay certidumbre en las reglas, que cambiamos cada 5 minutos, que los hacemos trabajar mucho y que se pasan aquí todo el día. Aunque creo que sí hay algunos cambios, por lo menos en los números, ¿no? Lo más importante es que esto Alejandra no lo va a decir, pero junto con muchos de sus colegas que están aquí sentados en la primera y en la segunda fila, todos han desarrollado unas extraordinarias carreras. Ale, Julio en la academia, otros están en organismos internacionales, otros están, eso no lo logramos convertir, siguen siendo capitalistas, manejando fondos de inversión muy grande en Londres, en Madrid. En realidad, la diversidad de nuestros egresados, casi 800, ¿no?, nos da una muestra de esta riqueza que da la educación en el CIDE, a pesar de las quejas, ¿no?, y de los avatares. Jan Meyer, quien no necesita presentación, recordaré solo una cosa. Él llegó al CIDE en octubre de 1993, ¿no? Es decir, este octubre, el próximo mes, cumplirá 20 años en el CIDE, ¿no? En esos 20 años, Jan no solo enseñó historia, sino que fundó la división de historia, también creó Istor, ¿no? Istor, que entiendo ya en griego es algo así como el que sabe, el vigía, ¿no?
esta revista trimestral de historia, que es uno de los orgullos del CIDE, porque muestra que en el CIDE hacemos mucho más que números y estadísticas, ¿no? Y que tiene esta vocación de diálogo, donde todo lo que ocurre en el mundo, lo que ocurrió y lo que ocurrirá, pues forma parte del quehacer del CIDE. Y esta división de historia, que en el CIDE, y lo decimos con frecuencia, nos ayuda a recordar que no estamos inventando nada, que la tecnocracia no inventa nada y que todo tiene raíces y profundidad, ¿no? Y esa es, yo creo, la aportación enorme de la división de historia para la vida del CIDE. Jean, ni siquiera me atrevería a decir su currículum, solamente diré que es profesor emérito del CIDE, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es Premio Nacional de Ciencias y Artes y bla, bla, bla. Es decir, ¿no? Y yo quisiera, Jan, si usando tu memoria, que todos sabemos es magnífica y recuerda muchos detalles, si nos platicas un poco de cómo era aquel CIDE cuando eras profesor de Ale, ¿no? Y Ale, que era todavía más joven, ¿no?, estaba sentada como una de tus alumnas. Bueno, la verdad, podría decir que no recuerdo, que tengo la impresión que estoy en el mismo CIDE de siempre. Bueno, cambia materialmente, pero un amigo mío decía, es extraño, cada 10 años mi vida cambia. Y yo le dije, pues la mía también. Porque efectivamente había tenido un ritmo entre 8 y 11 años, no exactamente 10, pero había recorrido 3 o 4 etapas antes de llegar al CIDE en octubre de 93, exactamente hace 20 años. O sea, la licenciatura festeja sus 20 años, yo puedo festejar mis 20 años en el CIDE. Y ahí sí hay un cambio, porque no me salí del CIDE, ya tengo 20 años, se acabó el ritmo, el cambio, abrir o cerrar las escuelas y el tren se va por otro lado, anterior de cada 10 años. Pues por algo será, si me quedé en el CIDE, me imagino es que me siento a gusto. Y debo recordar que cuando llegué al CIDE no sabía bien a bien qué era el CIDE. Yo conocía, eso sí, muy bien, a su director, Carlos Basrich, y a Guadalupe González, que en ese momento era la directora de Relaciones Internacionales. Carlos lo había conocido en el Colegio de México muchos años antes, a través de amigos comunes, y en los años anteriores yo tenía una responsabilidad en los servicios culturales de la Embajada de Francia, dirigía un instituto que se llama el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, que era pluridisciplinario. Inicialmente había sido de arqueología, pero se había abierto a todas las ciencias sociales. Y cuando ya se aproximaba el final de mi gestión, varias instituciones de la Ciudad de México me ofrecían una plaza, pero yo sabía que en cada una de esas venerables y veneradas instituciones, donde tengo muchos amigos, yo sabía que había conflictos, y yo la verdad buscaba un lugar tranquilo. Y alguien me dijo, no Carlos, me dijo, el CIDE está tranquilo, ¿por qué no vas a decirle a Carlos Basrich que te gustaría? Carlos me recibió amistosamente, pero debo decir que sentí, no una reticencia, pero como que decía, ¿a qué viene
¿qué busca? ¿Por qué no se va al Colegio de México? ¿Por qué no se va a la UNAM? Si ya estuvo muchos años en el Colegio de México, ¿por qué no se va a investigaciones históricas de la UNAM? Y yo le insistí y él me dijo, bueno, vete a hablar con Guadalupe González, la sobrina de un gran historiador de quien voy a hablar después, Luis González. Y es como entré a la División de Relaciones Internacionales, porque en aquel entonces había una cosa que, debo confesar, extraño. No había una división de historia. Al decir eso, evidentemente no estoy diciendo que no debe existir la división de historia, como pueden imaginar. No, pero había, creo que 2, a veces 3, historiadores en cada división. Y esa era una idea de Carlos Basdrich. Nunca le pregunté por qué, puedo imaginar, porque sé que le tenía mucha admiración y mucho cariño a el gran don Daniel Cosío Villegas, economista, pasado a historiador y a periodista combativo, que había sido presidente del Colegio de México y a quien todos le debemos mucho, todos los de mi generación. Y yo creo que por esa admiración que tenía a don Daniel, pues quiso que hubiese una presencia histórica en un CIDE donde la historia inicialmente no tenía razón de ser. Bueno, después otro director del CIDE decidió que había que agrupar a esos historiadores que de todos modos tenían un seminario, digamos, invisible e informal, se reunían entre sí, tomaban el café, y en el café nació el proyecto de la revista Histor, porque si, digamos, nominalmente, institucionalmente soy el director fundador, fue un proyecto colectivo, y fue un proyecto colectivo no solamente de historiadores, y de gente que algunos de ellos ya no están en el CIDE porque la vida los ha llevado por otros lados, como Mauricio Tenorio, que es un famoso historiador mexicano tenure en la Universidad de Chicago, que se pelearon varias universidades, y él por razones familiares se fue a Estados Unidos, para nada huyendo del CIDE, tan es así que es profesor asociado del CIDE. Y Jesús Velasco, que no es historiador, y Jesús Velasco tuvo un papel decisivo en empujarnos a lanzar esa revista. En realidad el Histor no es el que sabe, es el que busca saber, es el investigador, ¿no? El sabueso, incluso puede ser el detective. E inmediatamente me tocó la docencia, y debo decir que, bueno, le agradezco mucho a Alejandra lo que dijo, lo escuché con mucha emoción, acordándome de mis padres, incluso de mis abuelos hijos de campesinos, eran maestros de primaria, mis padres luego profesores de secundaria, y bueno, pues la tercera generación, el hijo universitario, pero lo que les puedo decir es que ellos eran realmente extraordinarios maestros. Yo tuve la suerte de tener a mi padre como profesor de historia y geografía en secundaria, porque él fue a ver al director, porque normalmente uno se las arregla para que el profesor no tenga a su hijo o a su hija en el salón, puede ser muy incómodo, y dijo, le pido un favor, quiero tener a mi hijo de alumno porque no quiero que le agarre fobia a la historia y a la geografía. Porque efectivamente, en Francia, igual que en México y en todos los países del mundo, muchas veces la enseñanza de la historia en secundaria es para curarte, vacunarte toda la vida, lista de reyes, de presidentes, de batallas, de tratados, de
aburridísimo. Y en geografía las alturas de los cerros y la longitud de los ríos, y además a los pobres les toca la instrucción cívica, donde uno debe aprender todos los acrónimos de qué es Pemex, ISSSTE, FOVISSSTE. Durante los años que dirigí este centro francés, extrañé muchísimo la enseñanza, de tal manera que cuando llegué al CIDE me amenazaron y me dijeron, vas a tener que dar clase. Encantado, y me tocó, pues esa generación, hay varios presentes aquí, ahí está Julio, extraño a Robert Duval. Bueno, pasaron 20 años como en la segunda entrega de Los Tres Mosqueteros de Alejandra Dumas, que se llama Los Tres Mosqueteros, 20 años después, y después El Vizconde de, no sé cómo se diga en español, Bragelón. Bueno, 20 años después, pues ahí esos alumnos no solamente son profesores del CIDE, sino que son padres de familia. Así que, pues me doy cuenta que el tiempo ha pasado y que ya soy el abuelo del CIDE. Y es bueno, comparto eso con Carlos. Y sí es una sensación extraña porque uno no se lo cree. Eso del tiempo que pasa, aunque sea el oficio del historiador, cuando le toca a uno en su vida privada, pues no. Entonces, ¿qué les puedo decir sobre el CIDE? Yo tengo la misma sensación positiva que al principio. Creo que hasta ahora el crecimiento ha sido razonable. Igual soy en esos aspectos demasiado conservador, pero no me gustaría que creciera mucho más, ni en número de profesores e investigadores, ni en número de estudiantes, porque todavía nos conocemos, más o menos, aunque ya hay muchas personas recién llegadas al CIDE y que no conozco. Somos como una universidad, tenemos las responsabilidades docentes de la universidad, no somos solamente investigadores, insisto en la importancia de la docencia. Y creo que todos estamos de acuerdo, hay un consenso en el CIDE sobre esto. Pero no debemos ser una universidad masiva. Las mejores universidades del mundo son universidades chicas. El error del imperialismo de ciertas universidades que quieren tener presencia en todo el país, como para hacerle competencia a la Secretaría de Educación, el CIDE no debe cometerlo. Y la otra cosa que espero que se mantenga, sin que sepa exactamente cuáles son los mecanismos de inclusión y de exclusión que funcionan en el CIDE, pero el CIDE, al lograr mantener un promedio demográfico, es decir, la edad de los profesores e investigadores, bastante bajo. Es decir, una institución puede ser milenaria y joven, si su gente es joven. No es un problema de edad de la institución. Espero que cuando el CIDE festeje su primer centenario, el promedio de edad de los profesores e investigadores siga siendo 35, cuando mucho 40. Eso es importantísimo, ¿no? Y que no nos dejemos llevar por cierto orgullo, tanto entre los estudiantes como entre los profesores, de que somos los mejores, porque uno nunca es el mejor, siempre tiene que mejorar. Y si ha llegado a un buen nivel, pues es difícil conservarlo y mantenerse. Eso hay que tenerlo presente, pero también en la vida cotidiana. Y invito a mis colegas profesores a que jamás transformemos ese gremio de profesores
en un club exclusivo, orgulloso, definiendo espacios territoriales donde solamente los profesores e investigadores puedan entrar. Yo tengo la nostalgia del muy antiguo ya Colegio de México cuando estaba en Guanajuato 125. Yo llegué a los 23 años, en 1965. En aquel entonces en la cafetería convivían profesores y estudiantes. No había separaciones. Llega un momento que por razones de espacio, de dinero, porque hay precios diferentes, se separan. Pero yo tengo esa nostalgia de esas mesas baratas, de esas sillas, medio plástico, medio metal, donde se sentaba gente como Luis González, Rafael Segovia, Antonio Alatorre, Mario Ojeda, y tenía derecho a sentarse uno que otro estudiante que venía a escuchar, igual que yo, que les llevaba apenas un año, a veces no. El primer año, uno de mis alumnos era Andrés Lira, que me llevaba un año. Yo tenía 23, Andrés 24, porque había hecho una licenciatura de Derecho en la UNAM antes de entrar al Colegio de México. Terminó siendo presidente del Colegio de México y ahora es director de la Academia de Historia. Pues eso era fabuloso, esa igualdad de trato, ¿no? Y es algo que extraño. Extraño también el hecho de que formalmente o informalmente los profesores convivían en la cafetería. Había gente que, bueno, no, los directores no tenían encima, como hoy, CONACYT, no sé cuántas instituciones, no había el terrorismo de la Secretaría de Hacienda. Y entonces incluso una persona aparentemente muy fría, rígida, que en realidad escondía una gran timidez, como don Víctor Urquidi, que fue un gran presidente del Colegio de México. Bueno, don Víctor todos los jueves a las 5 tenía un café abierto, donde venían la mayoría de los profesores a platicar. Había unas galletitas muy buenas que conseguía la señora Ketty Espada, que en paz descanse. Y Luis González, cuando fue a fundar el Colegio de Michoacán, creó una institución que era el Café de las 11:30. Él, presidente del Colegio de Michoacán, pasaba y tocaba la puerta de cada cubículo y nos decía, ¿vamos al café? Y en el café nos platicaba los asuntos del colegio. Bueno, son tiempos quizá imposibles de resucitar, pero yo invito a que todos hagamos un esfuerzo para ese tipo de convivencia informal. A veces conflictos o crisis se evitan alrededor de unas tazas de café o de té, si no les gusta el café, ¿no? Bueno, yo creo que he hablado demasiado. Antes de darle la palabra a Jan para que haga lo que les prometimos, que es una conferencia magistral de Jan, yo quisiera tomar 3 minutos para que Alejandra les platicara de cuál es la idea de celebrar 20 años con los exalumnos. La idea es tuya, así es que... Toda la historia. Bueno, toda la historia viene porque había una preocupación en algún momento que compartía Sergio sobre cómo forjar esta identidad CIDE, cómo hacer que todos nos pusiéramos la camiseta. Y estaban pensando en qué estrategias generar para promocionar también las licenciaturas. Y
la historia completa es que eso fue en enero y en diciembre yo había tenido una reunión en mi casa con algunos de estos excompañeros que vienen a ver a las familias y nos reunimos. Y yo le decía a Sergio, tu mejor promoción de las licenciaturas son sus exalumnos. Y no estaba hablando por mí, sino estaba hablando por las personas que habían estado en mi casa aquella vez pensando justamente en lo que habíamos hablado y cómo habíamos platicado de lo que estábamos viviendo, no solamente cada quien en sus distintas responsabilidades y obligaciones, sino cómo estábamos percibiendo el país en aquella cena. Y le decía a Sergio, se cumplen 20 años de que empezaron las licenciaturas y finalmente creo que hay muchos que pueden venir a dar, no necesariamente un testimonio de vida, que siempre es importante, sino pueden venir a ayudarnos a dar una perspectiva nueva de cómo se ve la situación del país y la situación del país también en perspectiva comparada. Y en realidad la idea que le proponía a Sergio en aquel momento no era necesariamente hacer una fiesta, sin embargo agradezco que se vaya a hacer un cóctel, ¿no? Sino hacer un libro. Y ¿sí? Sí. Era hacer un libro. Yo le decía a Sergio, dame la oportunidad de juntar a algunos de mis compañeros de esas primeras generaciones, y no porque las siguientes generaciones no fueran importantes, sino porque las primeras generaciones ya tienen 20 años de kilometraje estudiando y trabajando, para poder hacer desde las distintas perspectivas en las que están un análisis de los problemas de México. En mi mente lo que tengo, y no es que los quiera angustiar a los que comprometí para escribir capítulos, es justamente que lográramos evidenciar qué es lo que pasaba en 1994, 93, qué es lo que sucede ahorita, cuáles han sido los cambios, cuáles han sido las continuidades. Y yo espero que en un año podamos regresar y podamos presentarles ese libro ya armado, ¿no? Esa era la idea, pero terminó en coloquio y en fiesta. Nada más añadiría que no solo es eso, sino también, como ya lo hemos dicho, invitarlos a reintegrarse, a reencontrarse con esto que es el CIDE, y que decíamos, no es solo estas instalaciones, estas paredes, las aulas o los recuerdos que de ellos tengan, algo ha cambiado, ¿no? Sino una comunidad de práctica y valores, y que seguimos persiguiendo un mismo propósito, que es esta idea del CIDE como institución pública que a través de la investigación, de la docencia, quiere convertirse en un factor de cambio y de transformación de la sociedad mexicana. Yo creo que esta vocación central que tiene el CIDE es la que queremos compartir y seguir compartiendo con los exalumnos. Ya inventaremos algunos mecanismos, pero que es una institución que también está anclada en esta reflexión mucho más amplia, ¿no? Que no solamente ve al problema económico, al problema de política pública o al problema político, sino que también está enraizada en una visión mucho más amplia de la sociedad, de sus cambios, de la historia. Y por eso le pedimos, y yo le agradezco a Jean que haya aceptado, que para cerrar la parte formal de estos eventos y en preludio a la fiesta que vendrá después, bueno, a la cena, ¿no?, nos dirigieras unas palabras. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Antes de echar mi breve speech, se me ocurre que los
antiguos alumnos del CIDE podrían hacer como no se hace en mi Francia natal, pero como se hace en Estados Unidos, apoyar incluso materialmente a la institución, fundar un fideicomiso, en fin, hay muchas maneras de ayudar a la institución, no solamente cultivando recuerdos y bueno, ahí sí no me di cuenta de lo que dije, pero bueno, los que me conocen, mis alumnos, exalumnos, saben que pocas veces uso corbata y saco, pero es que como historiador estoy siempre dividido entre la molestia que me causan las conmemoraciones, porque pocas veces tiene algo que ver con el conocimiento histórico, pero al mismo tiempo, como ciudadano, como miembro de una comunidad social, de la comunidad que me hace vivir, del país que me ha recibido, que me ha dado la nacionalidad, que me ha tratado muy bien, la institución que me paga, en fin, todo eso da a mi vida personal sus alimentos, su forma, la posibilidad de realizarse, y cuando digo mi vida personal, evidentemente incluyo a mi familia. De manera que conscientemente o no participo a la historia de este país y tengo un papel que jugar, un papel modesto, pero que significa que, por ejemplo, cuando mis hijos eran chicos, el 16 de septiembre los llevaba a ver el desfile militar. Sé que como ciudadano debo conmemorar, debo celebrar, aunque como historiador sepa que esa memoria de la conmemoración siempre es incompleta, incluso a veces mentirosa, pero finalmente no importa tanto. Sergio hace un instante hablaba de lo que es el CIDE como proyecto, y yo encontré una de sus varias definiciones. El CIDE tiene como objetivo central contribuir al desarrollo del país a través de la generación de conocimiento riguroso y relevante, así como de la formación de una nueva generación de líderes capaces de desempeñarse con creatividad y responsabilidad en un mundo abierto y competitivo. Olvídese de líderes, que si se logra, está bien, pero se necesita pocos líderes y sí se necesitan muchos trabajadores sociales conscientes de las necesidades. Como historiador les quiero hablar unos 10, 15 minutos, cuando mucho, que es lo que me había dicho Sergio al principio. Les quiero hablar un poco de la historia en forma de homenaje a Luis González, que nos dejó hace 10 años. En diciembre va a cumplir 10 años de su muerte a los 78 años. Y para mí es uno de los más grandes historiadores mexicanos, además de ser una persona muy generosa y muy entrañable. Y con toda su sencillez, creador de instituciones que han prosperado. Si alguien tuvo el sentido del pasado
pero de las relaciones existentes entre el pasado, el presente y el futuro de este país, fue don Luis. Todos los hombres son conscientes de la existencia del pasado. Si nos acordamos de nuestros abuelos o de todas las personas que nos superan en edad, pues tenemos un pasado presente. Luis González, en un escrito autobiográfico que tuve el honor de publicar, en un libro que se llama Ego Historias, donde coleccioné 7 historias de vocación de historiadores, pero yo incluí como historiador a Octavio Paz. Bueno, don Luis atribuye su vocación precisamente a la presencia sabia y platicadora de su padre. Pues yo creo que yo puedo decir lo mismo del mío. No sé qué dirán mis hijos, del padre que no puede dejar cuando ve un monumento o un puente o un río, empieza a dar una clase. Puede ser muy desagradables. Yo recuerdo de chico que mi padre se molestó muchísimo porque una vez de vacaciones en Alsacia, yo estaba en la granja de unos tíos abuelos, yo tenía 10 años, y mi padre dijo, nos prestaron un coche, mañana vamos a Suiza, vamos a ver las caídas del Rin en Schaffhausen. Y yo dije, no, yo me quedo con las vacas. Y mi tío abuelo Gustavo y la tía María suplicaron a mi padre que me dejara. Y me dejó, pero muy molesto. No entendía que uno no se dejara cautivar por la perspectiva de ver las caídas del Rin en Schaffhausen y escuchar la clase de geografía. Pero bueno. Luis González, y ahí sí me importa mucho decirles eso, no acepta que la historia sea la materia prima de las ideologías políticas, nacionalistas, étnicas, religiosas. Y hoy vemos en el Medio Oriente como una historia mal digerida, manipulada, instrumentalizada, lanza los hombres los unos contra los otros. Y no solamente árabes contra judíos o cristianos contra musulmanes, sino musulmanes entre sí en una verdadera guerra de religión que evoca recuerdos amargos, mal digeridos, que remontan al nacimiento del Islam. Luis González no quiere que la historia sea una droga. Una droga puede ser excitante, puede ser adormidora, y muchas veces los gobiernos la utilizan para legitimar su poder o su sistema. Las iglesias también hicieron lo mismo. La historia puede hacer daño, como la física nuclear. Y nuestros estudios se pueden convertir un buen día en fábricas de bombas, como los talleres en los cuales cualquier terrorista puede transformar un fertilizante inocente en mortífero explosivo. El terrorismo de la ETA en el País Vasco, que espero que se esté realmente apagado, se nutrió de una falsa conciencia histórica y la ETA llegó a condenar a muerte historiadores vascos que se atrevían a decir que la historia, el catecismo histórico de ETA, no correspondía a la realidad. Un amigo nuestro, que incluso vino aquí en el CIDE, Chema Portillo, autor de un libro sobre el siglo XVII vasco, tuvo que huir de su país varios años porque la ETA lo había condenado a muerte porque se había atrevido a decir que la nación vasca, el Estado vasco, con los fueros vascos, no había existido de toda eternidad. Eso fue suficiente para su condena. Entonces los historiadores deben
debemos ser muy cuidadosos porque tenemos una responsabilidad con respecto a la elaboración de los hechos históricos y de su difusión. Cuando Luis González entró a la Academia de Historia hace muchos años, muy joven, por cierto, pronunció un discurso hermosísimo que se llamaba La historia y el rezongo popular. Y es cuando forjó el concepto de la historia de bronce. La historia de bronce es la historia de las estatuas que poblan nuestras avenidas y nuestras plazas. Y en esa ponencia él decía, el pueblo tiene su propia versión y no se deja engañar por la historia de bronce, que llama también historia en cartel, partidista, pragmática y solemne, embustera y poco digerible, que divide en vez de unir, confunde y desorienta en vez de dar luces para el presente y el futuro, aburre a los niños en vez de interesarlos. Fue ejemplar como historiador. Era muy consciente de la dimensión trágica, a veces, de nuestra historia, pero al mismo tiempo de un optimismo indestructible. A los 23 años, en el Colegio de México, publicó su primer artículo que se llamaba El optimismo criollo como factor de la independencia de México. Y él, que no era criollo, o criollo en el sentido de que se crió en este país, pero era triplemente mestizo, de español, indio, negro, e incluso mencionaba que seguramente, como en muchas partes de Michoacán, uno de los bisabuelos español tiene que haber sido un cristiano converso, es decir, un judío que huía de la Inquisición, como los habitantes de Cotija, por ejemplo, o los fundadores de Monterrey en Nuevo León. Bueno, toda la obra de Luis González es una invitación a la historia. No es un reto, pero nos da un signo de esperanza, demuestra que uno puede librarse de la mitología, de los mitos nacionales, étnicos, religiosos, sin dejar de ser solidario con su país o con los suyos. Por eso, nos dice Luis González, es importante que los historiadores recuerden su responsabilidad, que consiste, ante todo, cuando publican o cuando hablan como historiadores, en permanecer al margen de las pasiones de la política, de la identidad nacional o religiosa, incluso y especialmente si las comparten. Es demasiado humano para un comunista escribir como comunista, para un católico escribir como católico, un protestante escribir como protestante. Pero si uno es consciente en ese momento de su responsabilidad, sea por escrito o sea en las aulas, pues uno no se deja llevar por sus pasiones. Luis González fue un maestro socrático de la más antigua escuela. Más que moderno, era revolucionario. Su estilo ameno de escribir, que es inconfundible y que nadie puede imitar, mucho lo han intentado y han fracasado rotundamente, cayendo en el ridículo. Bueno, Luis González escribió alguna vez: confieso mi escepticismo hacia la enseñanza superior impartida por los catedráticos. Ahí nos va. Quizá crea en el aprendizaje adquirido en la conversación amistosa, pero seguramente reconozco en la lectura y en la vivencia los modos principales de hacerse de un oficio de nivel universitario. Lo único que puedo proponer para la eterna reforma universitaria es el cierre de muchos salones de clase y la apertura de más y mejores bibliotecas y cafeterías. Acuérdense de lo que les decía del café de Luis González.
Termino con unas muy breves reflexiones sobre las conmemoraciones. E insisto, no es para descalificar la actual, no es una conmemoración, es un aniversario. Un francés sabelotodo, pluridisciplinario, por cierto, importante profesor de Derecho que quizá conociste, Jacques Ellul. Jacques Ellul, en La razón de ser, escribió: conmemoramos porque tenemos sed de eternidad. Conmemorar es manifestar la voluntad de durar y hacer durar. Para las sociedades, las conmemoraciones son lo que los aniversarios para los individuos. Y en ese mismo texto, él que era protestante, cita a Søren Kierkegaard, el gran filósofo religioso danés. La salvación se encuentra hacia adelante, la perdición hacia atrás. Quien se voltea hacia atrás, vea lo que vea, se transforma en estatua de sal. Y mi última cita será de Nietzsche. Vivimos hacia adelante, pero solo podemos pensar hacia atrás. Parece contradictorio, pero voltear para ver y transformarse en estatua de sal como la mujer de Lot, cuando huyeron de Sodoma a la hora de la destrucción de esa ciudad, no es lo mismo que pensar hacia atrás, porque precisamente el conocimiento del pasado nos permite enfrentar el presente y construir un futuro mejor. Toda nación debe entender su historia, pero ninguna puede permitirse ser dominada por su historia. En nombre del pasado, negarse a cambiar es un grave error. Termino con una cita de Luis González. El pasado, dice el historiador puede ser un doctor de verdad, no un doctor de universidad, un doctor que cura, administrando el pasado, pero solo en determinadas dosis y no a cualquier hora. La manera en que se consume en México el pasado resulta tóxica y paralizante. Nos produce más molestia que una pesada cena, nos embota el pensamiento, nos despierta el mal humor, nos mantiene insomnes, pero no ágiles. Muchas gracias. Ofrece Jan, dice: busca antiguallas curiosas y estudia con fe sobrada para qué sirven las cosas que no sirven para nada. Muchas gracias. Le entregamos un pequeño reconocimiento a Jan. Gracias. Y ahora sí, los invito a que pasemos a los comedores donde nos espera la fiesta.